Cuando estaba en el jardín de infancia, me obligaron a hacer algo que aún hoy me cuesta recordar sin sentir un nudo en el estómago. Nunca se lo conté a nadie, hasta ahora. Tal vez no sirva de nada, pero si existe la mínima posibilidad de que alguien entienda lo que viví, entonces vale la pena decirlo. Mi escuela se llamaba Sakura. A simple vista, era como cualquier otra, colorida, tranquila, normal, pero tenía una regla, una sola, y era inquebrantable. No mentir no era una simple norma, era algo que repetían todos los días, como si quisieran grabarlo en nuestras mentes. Incluso había una canción, la cantábamos cada mañana. No recuerdo la letra completa, quizá porque una parte de mí decidió olvidarla, pero sí recuerdo la idea. Decía algo como: si dices una mentira, tendrás que tragar 1000 agujas. En ese entonces, yo no entendía realmente lo que significaba. Para mí, era solo otra canción rara de adultos, como los cuentos donde pasan cosas terribles, pero nadie parece afectado. No lo cuestionas, solo lo aceptas. Un día, en clase, vimos un programa infantil. El presentador hacía animales con cajas de leche. Parecía divertido. La maestra decidió que nosotros haríamos lo mismo al día siguiente. Nos pidió algo muy simple: traigan una caja de leche vacía. Todos respondimos al mismo tiempo: sí, maestra, yo también. Esa tarde llegué a casa emocionado. Le pedí a mi mamá una caja de leche, pero no había ninguna vacía. Lo único que encontró fue una de leche de soya en la basura. Me dijo que era lo mismo, y yo le creí. Al día siguiente, llegué orgulloso con mi caja. Pensé que había cumplido. Pensé que todo estaría bien, pero no fue así. La maestra la tomó, la miró, y su expresión cambió. Su voz también. Esto no es lo que pedí. El aula quedó en silencio. Sentí que algo no estaba bien, pero no entendía qué. Todos prometieron traer una caja de leche, ¿verdad? Nadie respondió. Yo tampoco. No podía. Entonces, ¿por qué trajiste algo diferente? Quise explicarlo. Decir que no había otra cosa. Decir que lo intenté, pero las palabras no salieron. El miedo me dejó completamente paralizado. Entonces, ella caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y regresó con una pequeña caja. Dentro había chinchetas. Sonrió, pero no era una sonrisa amable, era otra cosa. Hoy, dijo, uno de sus compañeros ha mentido. Sentí todas las miradas sobre mí. Y ustedes saben lo que pasa cuando alguien miente, ¿no? Algunos niños asintieron, otros repitieron, casi en susurro: tiene que tragarse 1000 agujas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que era una broma. Tenía que serlo, pero no lo era. Ella se acercó más. 1000 es demasiado, dijo con calma. Hoy haremos una excepción. Hizo una pausa. Solo serán 100. Nadie se rió. Nadie dijo nada. Se acercó aún más. Sacó una chincheta y entonces me sujetó la cara. Intenté fingir. Hice como si la tragara. Pensé que funcionaría, pero no. Ella lo notó, y lo siguiente que sentí fue un golpe. El impacto hizo que la chincheta saliera de mi boca y cayera sobre el escritorio. El sonido fue lo único que se escuchó en todo el salón. La maestra la recogió y su voz cambió. Ni una, ni siquiera puedes con una. Luego dijo algo que jamás olvidé. Si mientes, este es tu castigo. La otra opción es peor. No entendí completamente lo que quiso decir, pero su tono sí lo entendí. En ese momento dejó caer todas las chinchetas al suelo. Encuéntrala, ordenó. Yo estaba llorando, buscando entre el piso, temblando, sin ver bien por las lágrimas. Nadie me ayudó, nadie dijo nada, solo me miraban, como si todo fuera mi culpa, como si realmente hubiera hecho algo terrible. Ese día no hicimos animales, no hubo risas, no hubo juego, solo silencio y miradas frías. La maestra nunca supo cuál era la chincheta, así que terminó tirándolas todas. Y eso probablemente fue lo único que me salvó. Han pasado muchos años, nunca volví a hablar de esto, pero hay cosas que no desaparecen, se quedan contigo, esperando, y a veces regresan. Esto ocurrió hace muchos años, más de los que me gustaría admitir, pero hay cosas que no se van, aunque pase el tiempo. Tenía 20 años y vivía sola. Mi rutina era simple: trabajo, casa y silencio. Un día, al regresar, encontré algo extraño en el buzón. Un sobre. No tenía remitente, ni nombre, nada, solo mi dirección.
Lo abrí. Dentro había 2 entradas para un concierto y una carta. Era una carta de amor, pero no como las que uno imagina. No era dulce, era inquietante. La persona que la escribió decía conocerme, decía que yo también la conocía, y proponía algo muy específico: vernos en ese concierto, sin revelar su identidad hasta ese momento. Leí la carta varias veces, confundida, incómoda. Yo tenía pareja y no reconocía esas palabras. Por un momento pensé que tal vez había ganado algún sorteo, pero no, era imposible. Algo no encajaba, así que tomé una decisión sencilla: no ir. Si realmente era alguien que conocía, podría explicarlo después. Pensé que todo quedaría ahí. Me equivoqué. Al día siguiente, el buzón volvió a tener una carta. Esta vez, el tono era completamente diferente. No había cariño, no había misterio, solo enojo. ¿Por qué no viniste? No finjas que no te interesa. Sentí un escalofrío. Ese mismo día, al llegar a casa, el teléfono sonó. Contesté. Silencio. Luego colgaron y así empezó. No todos los días, no de forma constante, pero sí lo suficiente para volverse insoportable. Cartas, llamadas, presencia, durante semanas, meses, hasta que ya no pude más. Me mudé. Pensé que eso sería suficiente. Un nuevo lugar, un nuevo comienzo, y durante un tiempo lo fue, hasta que un día volvió a aparecer. Otro sobre, sin nombre, sin remitente. Esta vez no tuve dudas. Sabía lo que significaba. Me había encontrado. Fui a la policía. Pensé que me ayudarían, que alguien entendería la gravedad, pero no fue así. Minimizaron todo. Dijeron que ignorarlo era la mejor opción. Incluso insinuaron que estaba exagerando, que tal vez lo estaba malinterpretando. Salí de ahí peor de lo que entré, sola. Otra vez decidí mudarme nuevamente, pero justo en ese momento mi vida estaba cambiando. Mi pareja y yo hablábamos de matrimonio, así que regresé a casa de mis padres. Pensé que allí estaría a salvo. Me equivoqué. Una tarde, camino a la estación, alguien bloqueó mi paso. Intenté rodearlo. Se movió. Intenté por el otro lado. Lo mismo. Entonces lo vi bien. No lo reconocí. Pero su mirada... sí. ¿Por qué no viniste? En ese momento entendí. Era él, mi acosador. Mi cuerpo se tensó. Había gente alrededor. Era hora pico. No podía entrar en pánico. No ahí, no así. Así que hice lo único que se me ocurrió. Hablé en voz alta. Disculpa, déjame pasar. Las personas alrededor voltearon a mirar, y eso cambió todo. Él dudó, se giró y corrió hacia la calle. Todo pasó en segundos. Un sonido seco, un impacto, un coche, silencio. No supe qué sentir. No lloré, no grité. Solo pensé una cosa. Se acabó, pero no terminó ahí. Sobrevivió, y con él las consecuencias. Un testigo contó lo ocurrido, pero lo distorsionó. Dijo que parecía una discusión de pareja, que yo lo ignoré, que lo abandoné. Y ese rumor creció, se extendió, llegó a mi trabajo, a mis compañeros, a personas que apenas me conocían. Decían que lo veía en secreto, que había algo entre nosotros. Nadie escuchó mi versión, nadie quiso hacerlo. Luego vino lo peor. Mi relación, mi futuro, todo se desmoronó. La familia de mi prometido escuchó los rumores antes de conocerme y dudaron de mí, de mi historia, de mi verdad. Y eso fue suficiente. Él terminó conmigo, así, sin más. Después de eso, ya nada fue igual. Dejé mi trabajo, intenté empezar de nuevo. Pero hay cosas que te rompen de una forma que no se ve. Han pasado muchos años, pero lo que hizo esa persona no terminó cuando dejó de aparecer. Se quedó en mi vida, en mis decisiones, en lo que dejé de creer. Y ahora, lo único que tengo claro es que algunas heridas no sanan. Mi pasatiempo siempre ha sido el senderismo, pero no cualquier tipo. A mí me gustan los lugares donde casi nadie va, montañas sin caminos, sin señal, sin gente, lugares donde lo único que encuentras es silencio. Y a veces, cosas que no deberían estar ahí. En una ocasión, vi un antílope completamente blanco. En otra, un águila tan grande que parecía del tamaño de una persona. Pero nada se compara con lo que encontré aquel día. Era entre semana, por la tarde.
Estaba recorriendo una zona montañosa bastante aislada, un punto donde se cruzaban varias regiones, lejos de cualquier ruta común. El bosque era denso, lleno de árboles enormes. El suelo, curiosamente, era fácil de caminar, demasiado tranquilo, demasiado perfecto. Ese tipo de lugares que no aparecen en mapas turísticos. Solo gente muy local, o alguien como yo, sabría que existen. Mientras avanzaba por una pequeña cresta, vi algo abajo, un arroyo, y junto a él, una persona. Al principio no le di importancia, pensé que tal vez estaba pescando, pero luego noté algo más. No estaba solo, había más figuras, 4 más. Todos estaban dentro del agua, quietos, demasiado quietos. La distancia era considerable, así que no podía ver con claridad, pero podía distinguir siluetas. Parecían 2 adultos y 2 niños. No sé por qué, pero una idea horrible cruzó mi mente. Pensé que tal vez eran una familia a punto de hacer algo irreversible. El lugar, la hora, el aislamiento, todo encajaba demasiado bien. Decidí observar con más atención. Saqué mis binoculares, miré fijamente. Ahí estaban, de espaldas, sin moverse. Esperé. 1 minuto, 2, 5, nada, ni un solo movimiento, ni siquiera un gesto. Fue entonces cuando algo no encajó, demasiado inmóviles, demasiado perfectos. Y lo entendí, no eran personas, eran maniquíes. La idea me resultó absurda. ¿Quién llevaría maniquíes hasta un lugar así? ¿Por qué? Aún así decidí acercarme. Al principio, por curiosidad. Luego, por algo más difícil de explicar. Caminé con cuidado, en silencio, pensando constantemente en cómo escapar si algo salía mal. Incluso consideré lanzarme al río si era necesario. A medida que me acercaba, la sensación empeoraba, y cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, lo confirmé. 4 maniquíes, 2 adultos, 2 niños, colocados como una familia. En medio de la nada, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Algo estaba muy mal, muy mal. Entonces noté los detalles. Cada uno tenía un nombre pintado en el pecho. Y no solo eso, sus cuerpos estaban llenos de pequeños agujeros, como impactos, como si alguien los hubiera usado para dispararles. Uno de los niños tenía algo más, algo que me hizo detenerme por completo. Una cuchilla rota, clavada en la espalda. Ahí fue cuando supe que no debía estar más tiempo. No quería entenderlo. No quería saber quién hizo eso, ni por qué. Me di la vuelta y empecé a bajar la montaña, rápido, sin mirar atrás. Incluso ahora, al recordarlo, siento el mismo frío, porque hay algo que no deja de darme vueltas en la cabeza. Esos maniquíes no eran ligeros, eran pesados, de madera. Mover uno ya sería complicado, pero 4, hasta ese lugar, tan lejos de todo. Alguien los llevó ahí, alguien los colocó, alguien pasó tiempo con ellos, y eso es lo peor, porque significa que quien hizo eso conoce ese lugar, y tal vez sigue ahí afuera. Esto pasó hace años, pero hay momentos que no se borran. No importa cuánto tiempo pase, siguen ahí, como si hubieran ocurrido ayer. Esa noche no tenía nada que hacer. Estaba en casa, despierto, sin motivo. Entonces sonó el teléfono. Era un amigo. Dijo que no quería estar en su casa, que necesitaba salir. Me preguntó si quería acompañarlo. Acepté sin pensarlo demasiado. Minutos después, ya estaba en su coche. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. La ciudad estaba casi vacía. Dimos vueltas sin rumbo por un rato. Calles largas, semáforos en rojo sin tráfico. Todo se sentía extraño. En un momento mi amigo dijo: «Vamos al muelle». No pregunté por qué, simplemente fuimos. Esa zona durante el día es ruidosa. Camiones, actividad, movimiento constante. Pero de noche es otro lugar. Calles amplias, silencio total, demasiado silencio. A veces, los fines de semana, la gente va a correr carreras ilegales ahí, pero esa noche no había nadie, solo nosotros. Seguimos avanzando, como si algo nos estuviera llevando hasta ese lugar. Nos detuvimos en un semáforo, y entonces otro vehículo se puso a nuestro lado. Era más grande que un auto normal, algo así como una camioneta. No recuerdo el color, ni el modelo, solo recuerdo la sensación. Algo no estaba bien. Iba en el asiento del copiloto, y sin saber por qué, miré hacia ese vehículo. Había varias personas dentro, pero uno de ellos me llamó la atención.
No sabía exactamente por qué, al principio, hasta que lo noté. Su rostro, o mejor dicho, la mitad de su rostro. No podía verla. Era como si estuviera cubierta por una sombra negra, como si no estuviera ahí. Parpadeé. Pensé que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no dejé de mirar. Había algo en él, algo que me inquietaba. Entonces, nuestros ojos se encontraron, y en ese instante lo entendí todo. No era una sombra, no era oscuridad, era cinta cubriendo su boca, sus ojos. No los puedo olvidar. Desesperación pura. Era como si estuviera gritando, sin poder hacerlo. Se acercó al vidrio, presionó su rostro contra él, y justo cuando lo hizo, algo lo jaló hacia atrás. Desapareció de mi vista. En ese mismo segundo, la camioneta arrancó, sin esperar. Se saltó el semáforo en rojo y desapareció en la noche. Todo ocurrió en apenas unos segundos, pero fue suficiente para entender que algo estaba mal, muy mal. Se dirigían hacia el muelle, ese lugar del que siempre se han contado historias. Desapariciones, cuerpos encontrados en el agua, rumores de gente peligrosa moviéndose en la oscuridad. Nunca supe qué creer hasta esa noche. Quise pensar que era una broma, un malentendido, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero esa mirada no era una actuación, no era un juego, no era normal. No hicimos nada, no seguimos el vehículo, no anotamos la placa. Simplemente nos quedamos ahí, en silencio, procesando lo que acabábamos de ver. Días después lo reporté, pero nunca recibí respuesta. Nada, como si nunca hubiera pasado, como si no importara. Hoy, años después, sigo pensando en ello, en esos segundos, en esa mirada, en esa persona que pedía ayuda sin decir una sola palabra. Y hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Si volviera a pasar, haría algo diferente, pero esa noche no lo hice, y eso es algo que todavía me persigue. Esto ocurrió hace unos 7 años, justo después de terminar la escuela. Era la primera vez que vivía solo. No era una ciudad desconocida. De hecho, estaba a unos 30 minutos de la casa de mis padres. Conocía bien la zona, y durante los primeros meses todo iba bien. Tenía una rutina simple, caminaba al trabajo, y al regresar siempre pasaba por un parque. A eso de las 6 de la tarde, un camino tranquilo, familiar, seguro, o eso creía. Siempre me consideré alguien atento, de los que observan su entorno. Tal vez por eso vi el bolso. Estaba a un lado del sendero, rojo, llamativo, fuera de lugar. Me acerqué y lo recogí. Pesaba más de lo que esperaba. Cuando lo abrí, entendí por qué. Tarjetas, dinero, no solo monedas, también billetes. Por un instante lo pensé, llevarlo a casa, quedarme con todo. Nadie sabría, nadie lo vería. Y siendo honesto, si hubiera sabido lo que venía después, tal vez lo habría hecho, pero no lo hice. No por ser buena persona, no del todo. La verdad es más simple, estaba solo. Y en mi cabeza apareció una idea, algo casi romántico, devolver el bolso, que la dueña apareciera, conocerla, hablar, tal vez, algo más. Así que fui a la policía, entregué el bolso, me hicieron llenar formularios, demasiados, como si sospecharan de mí. Fue molesto, pero acepté. Me dijeron que me avisarían cuando alguien lo reclamara. Salí de ahí imaginando cómo sería ella. Esa persona desconocida, esa historia que tal vez apenas empezaba. Esa noche llegué a casa, me relajé, pensé que había hecho algo bueno, algo correcto, y entonces sonó el timbre. 1 vez, 2, 3, demasiado insistente. Molesto, fui a abrir. Era invierno, y cuando abrí la puerta, me quedé sin palabras. Una mujer, hermosa, llevaba una minifalda roja. Perdí mi bolso, dijo en voz baja. Sentí que todo encajaba. Pensé que era ella, la dueña, la coincidencia perfecta. Sí, yo lo encontré, respondí. Mi mente iba demasiado rápido. Busqué los papeles de la policía. Quería demostrarlo. Hacer todo correcto. Le pedí que esperara, pero cuando me giré, ya no estaba en la puerta. Estaba dentro, muy cerca, demasiado cerca. No la había invitado a pasar. No había escuchado sus pasos. Simplemente ya estaba ahí, frente a mí, nuestros rostros casi tocándose. «Eres muy amable», dijo. Sonreía, pero algo no estaba bien.
Su sonrisa no se sentía real, como si estuviera forzada, como si no perteneciera a su rostro. Intenté responder, pero mi cabeza se sentía extraña, pesada, confusa, como si algo no encajara. Bueno, ya es tarde, dije, intentando terminar la situación. Quería que se fuera, necesitaba que se fuera. Y finalmente lo hizo, pero esa sensación no desapareció. Pasaron 3 días y algo empezó a molestarme. Un detalle, pequeño, pero importante. La policía dijo que me avisarían cuando alguien reclamara el bolso. Nunca lo hicieron, así que fui a preguntar, y lo que me dijeron me heló la sangre. Nadie había ido a reclamarlo. La policía no dio mi dirección. Entonces, ¿cómo sabía ella dónde vivía? Solo había una respuesta. Me había seguido desde el parque. Había visto todo, esperó, observó y luego vino a mí. Intenté olvidarlo. De verdad lo intenté. Evité ese parque durante mucho tiempo, meses, casi 1 año, hasta que un día volví. Pensé que ya había pasado suficiente tiempo, que todo estaba en mi cabeza, que nada iba a pasar, pero estaba equivocado. La vi, la misma mujer, la minifalda roja, escondida o intentando esconderse detrás de un poste, mirándome fijamente, sin disimular, como si nunca se hubiera ido, como si siempre hubiera estado ahí, observando, esperando, y en ese momento lo entendí. Ella no perdió ese bolso, lo dejó, a propósito, como una trampa, para encontrar a alguien, para encontrarme a mí. Hasta hoy, cada vez que veo una minifalda roja, siento algo incómodo, algo oscuro, porque hay cosas que no empiezan por accidente. El hombre del coche blanco. Esto me pasó cuando estaba en la primaria. Todos los días caminaba a casa después de clases. Tardaba unos 30 minutos. No era un camino desagradable. Al contrario, era bonito. Mi escuela estaba cerca del mar y gran parte del trayecto era junto a la costa. Siempre caminaba con 3 o 4 amigos. Hablábamos de cosas sin importancia, tareas, modas, cualquier cosa. Era una época tranquila. Recuerdo especialmente un día de verano. Estaba esperando a mis amigos afuera de la escuela, cerca del patio. Fue entonces cuando lo noté. Un coche blanco y dentro un hombre. Me estaba mirando. Al principio pensé que era más joven. Era bajo. Estaba hundido en el asiento. Apenas se le veía la cara. Llevaba una gorra que le cubría casi los ojos. Su piel estaba algo quemada por el sol. Parecía tener unos 40 o 50 años. Bajó completamente la ventana. Se inclinó hacia el asiento del copiloto y me habló. «Oye, lo siento mucho, pero tu papá tuvo un accidente. Sentí un golpe en el pecho. Está en el hospital. Soy amigo de él. Vine a recogerte». No lo conocía. Nunca lo había visto. Pero cuando eres niño y un adulto te dice algo así, dudas, no sabes qué hacer. Mi cuerpo se quedó paralizado. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Justo en ese momento llegó una de mis amigas. Empecé a contarle lo que el hombre había dicho, pero él interrumpió. «Date prisa, tu papá te está esperando». Su tono cambió, más insistente, más duro. Mi amiga y yo nos quedamos en silencio. «Tu papá me pidió que viniera por ti». Algo dentro de mí no encajaba. El miedo y la duda chocaban. Quería creerle, pero algo me decía que no. Nos quedamos así, sin movernos, durante lo que se sintieron como minutos eternos, hasta que finalmente dijo: «Está bien, no subas». Hizo una pausa. «Espero que tu papá te perdone». Subió la ventana y se fue. Lo vi alejarse, con una sensación horrible en el pecho. Culpa por no haber ido, pero también alivio. Más tarde, en casa, le conté todo a mi madre. Su reacción fue inmediata, seria, preocupada. «Hiciste bien en no subir», lo reportó a la escuela y a la policía. Al día siguiente, todos los alumnos fueron advertidos. El mismo hombre, el mismo coche, la misma historia. Días después, supe algo peor. Un niño había desaparecido en una zona cercana. Dicen que lo convencieron de subir a un coche. Nunca supe cómo terminó esa historia, pero cada vez que lo recuerdo, no puedo evitar pensar qué habría pasado si hubiera dado un paso más. La llamada
Años después, yo ya no era ese niño, pero lo que pasó entonces es igual de difícil de explicar. Era adolescente, mi madre estaba enferma en ese tiempo, iba y venía del hospital. Mi padre trabajaba hasta tarde, así que muchas noches solo estábamos mi hermano menor y yo. Él tenía 4 años. Una noche estábamos cenando frente al televisor. Todo parecía normal, hasta que, de repente, mi hermano dijo: «El teléfono». No le di importancia. Pensé que estaba jugando, pero insistió: «Necesito el teléfono». Se levantó corriendo hacia el pasillo. Intentaba alcanzarlo. No llegaba. «¿A quién quieres llamar?», le pregunté. No respondió, solo repetía lo mismo. Empezó a alterarse, a llorar, a exigirlo. Tuve que cargarlo y llevarlo de vuelta. Y justo entonces, el teléfono sonó. En cuanto lo escuchó, cambió, se quedó quieto, esperando. «Es para mí», dijo. Eso fue extraño. Fui a contestar. «Hola». Al otro lado, una voz, una mujer mayor. «¿Puedo hablar con él?». Sentí un escalofrío. «¿Quién habla?». «Una amiga». Colgué. No tenía sentido. Volví a la sala. Mi hermano estaba sonriendo, como si supiera algo que yo no. Intenté preguntarle, pero no obtuve respuestas claras. Revisé el número. No lo reconocía. Intenté devolver la llamada. Siempre ocupado. A partir de ese día, empezaron las llamadas. No todos los días, pero lo suficiente para inquietarme. Y siempre pasaba lo mismo. Mis padres salían. Minutos después, sonaba el teléfono. Mi hermano reaccionaba de inmediato. Corría, gritaba, como si supiera que era para él. Si yo contestaba, colgaban. Si devolvía la llamada, ocupado, siempre moví el teléfono a un lugar alto, donde él no pudiera alcanzarlo. No quería que hablara con esa persona. No otra vez. Pero un día, todo cambió. Estaba en el baño. Escuché el teléfono sonar. Pensé que no pasaría nada. No podía alcanzarlo. Pero entonces, escuché un golpe. Salí corriendo. Mi hermano había tirado el teléfono. Estaba en el suelo, hablando. «Sí, ven a jugar». Me quedé helado. Le quité el auricular. Silencio. Nada. Desde ese día, todo se detuvo. No hubo más llamadas. Mi hermano dejó de reaccionar al teléfono, como si nada hubiera pasado. Han pasado años. Él dice que no recuerda nada, nada en absoluto. Pero cuando mencionamos el tema, se molesta, se enfada, como si le incomodara. Y a veces no puedo dejar de pensar en eso, en esa voz, en cómo sabía cuando estábamos solos, en cómo sabía de él. Y hay una pregunta que nunca he podido responder. ¿Quién era esa mujer y cómo consiguió nuestro número? Esto pasó hace unos 10 años. En esa época estaba muy metido en las páginas de citas, antes de las apps, antes de las advertencias, antes de que todo fuera un poco más seguro. Yo era confiado, demasiado. Me iba bien. Conocía gente que buscaba lo mismo que yo. Diversión, nada serio. Y eso me gustaba. Cada vez me volvía más atrevido, más impulsivo, como si estuviera jugando y subiendo el nivel. Hasta que un día recibí un mensaje de una chica de 19 años, directa, sin rodeos. «Dame tu correo». No dudé, se lo di. Minutos después, su respuesta fue aún más directa. «Quiero verte». Sonreí. Todo parecía demasiado fácil. Le propuse intercambiar fotos. Le envié la mejor que tenía. No era reciente, pero servía. Ella respondió, y cuando vi su foto, me convencí de que había tenido suerte. Mucha. Era exactamente mi tipo. Todo avanzó rápido, demasiado rápido. Quedamos en vernos ese mismo día. Ella dijo que no podía desplazarse mucho, que tenía una moto pequeña, que sería mejor que yo fuera por ella. No me encantaba la idea, pero acepté. Ya tenía todo planeado. Cena, karaoke y luego lo que surgiera. Ese era el plan. Quedamos en un lugar bastante extraño, el estacionamiento de una tienda grande, a las 6 de la tarde. Raro, pero no sospechoso. Aún no. Me preparé. Tenía confianza. Pensaba que sería una gran noche. Pero entonces surgió un problema. Mi hermano necesitaba el coche. Tuve que usar una furgoneta vieja. Le avisé. Una furgoneta blanca. No era lo ideal, pero no importaba, o eso pensé. Luego, a último momento, mi hermano cambió de opinión. Me dejó el coche bueno, perfecto. Todo volvía a encajar. Llegué unos minutos antes. Decidí dar una vuelta por el estacionamiento, ver si ella ya estaba ahí. En ese momento recibí un mensaje.
¿Ya estás aquí? Me pareció raro. No había casi nadie. Respondí que estaba llegando. Y entonces la vi, a unos metros. Pero algo no estaba bien. No estaba sola. Estaba sentada en una furgoneta, hablando con alguien. Me detuve, observé. Mi instinto empezó a gritar. Me estacioné a cierta distancia. Bajé la cabeza. Quería ver sin ser visto. Entonces pasó. Ella bajó del vehículo y empezó a hablar con otras personas. No una, no dos, más hombres. Se acercaron, conversaron entre ellos. En ese momento, todo cambió. Ya no era una cita, era algo más, algo malo, algo preparado. Recibí otro mensaje. ¿Estás cerca? Pensé rápido. Estoy en el baño, respondí. Y entonces lo confirmé. 2 hombres salieron de la furgoneta y entraron a la tienda, directo, buscándome. Sentí un frío en todo el cuerpo. No era una coincidencia. Me estaban esperando. Le escribí de nuevo. Fui a una tienda cercana. En cuestión de segundos, todos volvieron al vehículo y se fueron en la dirección por donde yo había llegado. No esperé. Arranqué en sentido contrario, sin mirar atrás. Con el corazón latiendo demasiado fuerte, le envié un último mensaje. No puedo ir. Estoy enfermo. Nunca respondió. Nunca volví a saber de ella, pero entendí algo esa noche. Algo que debí haber sabido desde el principio. No todo lo que parece fácil lo es. Y a veces, cuando algo se siente mal, no es una sensación, es una advertencia. Crecí en una familia tradicional, de las que van a la iglesia, de las que parecen perfectas desde afuera. Mi padre tenía un alto cargo en una empresa de software, ganaba muy bien. Lo suficiente para que mi madre no tuviera que trabajar. Ella se encargaba de todo en casa, cocinar, cuidarnos, mantener todo en orden, pero más que nada se encargaba de nosotros, de que nunca nos faltara nada. Y lo hacía bien. Era una mujer increíble, de esas que no se olvidan, cariñosa, paciente, siempre presente. Pero mi padre era otra historia. No voy a entrar en detalles. Solo diré que su historia terminó en algo muy oscuro, algo que destruyó nuestra familia. Hubo un juicio, prisión, periodistas afuera de casa y una verdad que ninguno de nosotros estaba preparado para aceptar. Descubrir quién era realmente nos rompió a todos, pero especialmente a mi madre. Aún así, ella se mantuvo firme. Fue nuestro soporte, nuestro refugio. Nunca dejó que nos derrumbáramos, aunque por dentro ella también lo estaba. Después del divorcio, tuvimos que cambiar algunas cosas. Una casa más pequeña, una vida más simple, pero seguimos adelante. Con el tiempo, el dolor se volvió silencioso. No desapareció, pero aprendimos a vivir con él. Pasaron los años. Yo me fui de casa. Mi hermana menor se quedó con mamá. Era más joven. Aún estaba encontrando su camino. Un día, mi madre me comentó algo. Pequeñas discusiones con mi hermana. Nada fuera de lo normal. Pero había algo diferente. Al parecer, mamá había dicho cosas que no eran propias de ella, palabras duras, incluso insultos. Eso no era normal, nunca lo había sido, pero lo dejamos pasar. Pensamos que era estrés, que era una etapa, que todo volvería a la normalidad. Nos equivocamos. Semanas después, recibí una llamada. Era un día perfecto, soleado, tranquilo. Estaba caminando con mi pareja y entonces el teléfono sonó. Número privado. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Era la policía. Dijeron que mi madre había sido arrestada, que había atacado a una amiga, le había roto el brazo. No lo creí, no podía creerlo. Pensé que era una broma, un error, cualquier cosa, pero no eso, no ella, hasta que comenzaron a dar detalles. Su nombre, su dirección, información que no podían inventar. Y entonces lo entendí. Era real. Mi madre había cambiado y no solo eso, no podía sacarla, no podía ayudarla de inmediato. La habían internado en una institución psiquiátrica. Contra su voluntad, decían que había sufrido un colapso, pero no uno cualquiera, uno violento, agresivo, palabras que no encajaban con ella. No en mi cabeza, no en mis recuerdos. Cuando finalmente pude hablar con ella, algo dentro de mí se rompió. Al principio sonaba normal, casi como siempre, pero luego todo cambió. Me dio el nombre de un policía y me pidió algo que jamás habría imaginado, que lo buscara y lo humillara,
que lo atacara. Su voz de repente se volvió irreconocible, gritó con una intensidad que nunca había escuchado. No era ella, no podía serlo. Era como si alguien más estuviera usando su voz. Cuando fuimos a visitarla, fue peor, mucho peor. La vimos, pero no era la misma persona. Su mirada, su forma de hablar, su reacción al vernos, todo era distinto. Se transformó frente a nosotros, de alguien cálido a alguien completamente fuera de control. Tuvieron que sujetarla, y en ese momento entendí algo que me aterrorizó. A veces las personas no desaparecen físicamente, pero dejan de ser quienes eran. Es como perderlas, aunque sigan ahí. Salí de ese lugar vacío, como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Pensé que no volvería, que esa versión de ella era definitiva, pero no lo fue. Tomó tiempo, mucho tiempo, tratamiento, paciencia, dolor, pero poco a poco volvió. No de golpe, no como antes, pero volvió. Hoy está mejor, mucho mejor. Si la vieras, nunca imaginarías lo que pasó. Y eso es lo más inquietante, porque te hace darte cuenta de algo. El miedo no siempre viene de lo desconocido. A veces viene de lo que creías conocer perfectamente. Y un día simplemente cambia. Recuerdo esto como si hubiera pasado ayer. Era niño, y ese día parecía completamente normal. Mi mamá me llevó de compras, pero antes de ir a las tiendas, hicimos una parada rápida. Un cajero automático. Nada fuera de lo común. Ella estaba concentrada usando la máquina, y yo, aburrido, jugando, metido en mi propio mundo, hasta que algo llamó mi atención. A unos pasos del cajero había una esquina, y desde ahí vi un rostro, asomándose lentamente, mirando fijamente a mi mamá, con los ojos muy abiertos, y luego desapareció. Me quedé mirando, confundido. «Mamá», dije. «Ahora no, cariño, estoy ocupada», respondió sin mirarme. Intenté explicarle, decirle lo que había visto. «Hay un hombre y está...» «Seguro que sí, cariño, dame un segundo». No insistí, hice lo que me dijo. Además, ya no había nadie, o eso pensé, porque segundos después el rostro volvió a aparecer, esta vez más claro, más cerca. Sentí algo raro, algo que no entendía, pero que no se sentía bien. Volví a intentar llamar su atención, pero justo en ese momento, ella terminó, guardó su dinero, cerró su bolso y por fin me miró, giró la cabeza hacia donde yo señalaba. Pero ya era tarde, el hombre ya no estaba escondido, había salido completamente de la esquina y venía directo hacia nosotros. Todo lo que pasó después es borroso, como si mi mente no quisiera recordarlo con claridad. Solo recuerdo una cosa, la expresión en el rostro de mi mamá, miedo puro. El hombre no dudó, no dijo nada, solo levantó el brazo y la golpeó. Cayó al suelo con fuerza, inmóvil, su bolso salió despedido y él lo agarró, como si fuera lo único que le importara. Yo empecé a gritar, a llorar, sin entender completamente lo que estaba pasando. Pensé que se había muerto, había sangre, no respondía, no se movía. Entonces él se giró hacia mí, me agarró de la camiseta y gritó, «¡Cállate!». Su cara estaba demasiado cerca, su voz todavía la recuerdo. Después de eso, simplemente se fue. No corrió, no se apresuró, caminó, como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal, como si fuera solo otro día. Yo me quedé ahí, solo, gritando, intentando despertar a mi mamá, pero no reaccionaba. Su respiración era extraña, irregular, un sonido que nunca había escuchado y que nunca olvidé. Pensé que la había perdido, de verdad, pero entonces la gente empezó a acercarse. Alguien me sostuvo, otros la ayudaron, pidieron ayuda y poco a poco todo se volvió menos confuso. Ella sobrevivió. Esa misma noche volvió a casa, pero yo no volví a ser el mismo, porque ese día entendí algo. El peligro no siempre avisa, no siempre grita. A veces solo está esperando, observando a unos pasos de distancia, y cuando decides ignorarlo, ya es demasiado tarde. Convertirme en madre fue lo mejor que me ha pasado, pero también fue cuando descubrí algo que nadie te dice. Tener hijos no solo multiplica el amor, también multiplica el miedo, un miedo distinto, más profundo, más constante.
Mis hijos eran pequeños en ese entonces. Uno tenía 4 años, el otro apenas 2. Todo empezó con algo completamente normal. Un pez dorado. Había sido su mascota durante meses, hasta que un día simplemente murió. Decidí aprovechar el momento. Pensé que era una buena oportunidad para explicarles algo importante, la muerte. Les hablé con calma. Les dije que todos los seres vivos eventualmente dejan de existir, que es parte de la vida. Mi hijo mayor me miró fijamente, con esos ojos grandes, atentos, intentando entender, y entonces hizo la pregunta que sabía que llegaría tarde o temprano. «Mamá, ¿tú también vas a morir algún día?» Sentí un nudo en el pecho, pero le respondí con honestidad. «Sí, algún día». Hubo un pequeño silencio. Uno de esos momentos en los que crees que el niño está procesando algo importante, creciendo, entendiendo el mundo, pero entonces dijo algo que me heló por dentro. Bien, así, seco, sin emoción. Y se fue. En ese momento lo dejé pasar. Pensé que simplemente no había entendido o que su forma de reaccionar era diferente. Pero no terminó ahí. Más tarde, cuando íbamos a deshacernos del pez, me preguntó si podíamos comerlo. Le expliqué que no comemos a nuestras mascotas, porque las queremos. Y entonces, sin cambiar el tono, sin dudar, me dijo: «Cuando tú mueras, yo voy a comerte». No lo dijo jugando, lo dijo riendo, lo dijo como si fuera lógico, como si fuera lo más normal del mundo. Y eso fue lo que realmente me asustó. No eran las palabras, era la forma en que las dijo, la certeza, la calma, la ausencia total de emoción. En su mente tenía sentido, y fue ahí cuando lo entendí. Criar a un hijo no es solo enseñarle a hablar, a caminar o a comportarse. Es tomar a un pequeño ser sin filtros, sin límites, y enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Moldear algo que, sin guía, podría convertirse en algo completamente distinto. Porque sí, los niños pueden ser dulces, inocentes, amorosos, pero también pueden ser fríos, lógicos, incluso inquietantes. Y en ese momento entendí algo que nunca había considerado antes. Criar a un hijo no es solo un acto de amor, es una responsabilidad enorme. Porque si lo haces bien, estás formando a una buena persona. Pero si fallas, puede que estés criando algo que el mundo no está preparado para enfrentar. Y así terminan estas historias. O tal vez no, porque el verdadero terror no siempre vive en lo que vemos, sino en lo que imaginamos cuando todo queda en silencio. Cada sombra, cada susurro, cada recuerdo puede esconder algo más. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Si te atreves, la próxima vez iremos aún más profundo, porque hay historias que nunca dejan de perseguirnos.